No te escucho y estoy perdido. Sí, no. Estábamos ahí. Bueno, muchas gracias a la gente que me escribe. Muchas gracias a la que me dice que el look de hoy le gusta. Pues yo me pincho, viste que ahora con el streaming, yo me pincho siempre, pero el streaming me viene bien, porque además la puedo lucir, ¿viste? Claro. Hola Carlos, equipo, el tema de Milei Culiadazo lo conozco de Rod Stewart. Viste que anoche le cantaban en Córdoba. Milei Culiadazo. Sí, pasa que el evento era en Paja Blanca, tenía un nombre bastante adecuado a los pelotudos que fueron ahí. No los que lo puteaban, sino los que fueron a la derecha Fest. A la derecha Fest tenían un hotel, que es el hotel del aeropuerto. Sí, digamos, sí, claro. Que se llama Paja Blanca. Queda para 1.200 personas, metieron 300. Sí, no, yo no. Y en la plaza había 3.000 personas. Digo, a ver, en una provincia en donde el 74% lo votó en el ¿cómo se llama? En el balotaje. Sí, claro. 74% de los votos cordobeses fueron para Milei en el balotaje. Bueno, nada. ¿Pasó en Villa Constitución? Con todos pasó. Y se quedaron todos sin laburo. Tierra del Fuego. Mi amigo Julio Devido, mi compañero Julio Devido, el orgullo de ser cogeneracional, de ser capricorniano, igual que él es del 26, yo soy del 23 de diciembre. La verdad que uno agradece a veces, esta suerte de haber nacido en el tiempo de tipos como Julio. Y Julito, que es su hijo, que es economista agrario. Economista agrario de la UBA. De la UBA. Sí, Mirá vos, una especialización que yo casi te diría que desconocía. Sí, debe ser de las carreras más nuevas de la UBA, digamos, en términos de programa académico, porque es una carrera del 98. Mirá, claro. En términos de la facultad es nueva, ¿no? Para lo que absolutamente, son ¿qué te parece? Sí, y bueno, nada, a mí me motivó un poco el tema de focalizar la economía como gran universo, y bueno, que está tan en boga hoy hablar de la economía, ¿no? Y llevarlo un poquito más al sector agropecuario. ¿Por qué? Primero que nada, como un motor de los que tiene la economía. Y en segundo lugar, para que te des una idea, Carlos, en la carrera de economía existe solo una materia relacionada con el sector agropecuario que es optativa. Mira. Entonces, digamos, no es en este país, además. En este país, claro. Qué bárbaro. No es por hacer una crítica ni positiva ni negativa, sino planteándolo como una realidad. Qué bárbaro. Sí, es como tener en Chile una sola materia optativa de economía de la minería. Exactamente. Por ejemplo. Sería una cosa similar. Claro. Tal cual. Pero bueno, un poco ahí la Facultad de Agronomía salió cubrir. Vamos a charlar porque, el campo, para ponerlo en una terminología, que no es el campo de ni de la mesa de enlace, ni de la rural, el campo de verdad, el que labura y qué sé yo, está muy jodido en esta época. Milei lo ha castigado. Pero quiero empezar hablando con tu hijo de peronismo. ¿Qué hacemos con el peronismo? ¿Qué hacemos con el peronismo, Julio? Te digo por qué. Venía hablando con Julito recién y le decía, nos apareció un Braden en la mela Claro. Más allá de lo intolerable, insoportable y obscena de su declaración en el Senado americano, bueno, nos está faltando un Perón, ¿no? Falta conducción y creo que la conformación de listas fue... no sé decir más de lo mismo, porque nunca el contexto es el mismo. Creo que esta vez fue peor que otras veces. Ayer hablaba con un amigo y le decía que uno de los socios del Fuerza Patria, uno de los partidos socios, los partidos minoritarios, no importa quién, no voy a decir porque no creo que no es central. Él dijo, bueno, en realidad está todo muy peleado, muy discutido, pero estamos todos adentro. Y la verdad, no estábamos todos adentro. Creo que nunca más vigente es la frase de Diego Maradona cuando clasificó para el Mundial al Totti Pazman, dice, no. Tenemos los compañeros que estamos afuera de toda esta decisión, y no soy el único. Claro. Pues mi historia particular, como todas las historias individuales, pero el colectivo está afuera. Yo creo que el principal enemigo que vamos a tener en las próximas elecciones, que serían muy gravitantes en tanto a poder derrotar al gobierno en su expresión electoral,
me parece que el enemigo mayor no es el gobierno, sino la abstención, ¿no? La abstención, claro. Yo no tengo ninguna claro, duda de eso. Claro. Ahora, vos venías charlando con alguno de los protagonistas de esta cerrada, ¿no? ¿No venías charlando con Kicillof? ¿No venías charlando? No, sí, he hablado con Axel, pero en diciembre hablé la última vez. Pero con... No de esto. No, claro, naturalmente. ¿Y con Máximo vos tenés buen diálogo? Tengo buen diálogo, hemos hablado telefónicamente, pero no. Sobre este tema no tuvimos oportunidad de conversar porque hay que hacerlo personalmente. Sí, claro. No se puede dar mi opinión. Que yo, en realidad, ya también era tarde en diciembre, porque mi opinión concretamente hubo tiempo para hacer una interna. Coincidimos absolutamente. El peronismo, que una vez que se derrotado Luder por Alfonsín, entró en un proceso de crisis que se expresaba todo el tiempo en la necesidad de renovar. Así es. Hubo un proceso de renovación. Sí. ¿Cómo se potenció ese proceso de renovación? Con la interna. Con la interna, claro, el Cafiero. Claro. Independientemente del resultado del Cafiero, de Menem y demás. Que es otro tema que da para otro, que no tiene nada que ver con este contexto. Independientemente del Teatro Odeón, también de la corredera marcada en la frente de Menem. Por eso, hace falta unos sillazos, claro, y hace falta una elección interna. Y hace falta una elección interna. Me parece claramente, y de ahí surgieron figuras que fueron capaces de derrotar al radicalismo en su versión alfonsinista, ya que nosotros dicen kirchnerista, bueno, vamos a llamarlo alfonsinista, que dejó una hecatombe económica al país, producto del acuerdo con el fondo que firmó Urruil y Broderson, ¿no? Sí, y también derrotar de alguna manera lo que significaba, digamos, la contra dentro mismo del peronismo, exactamente. ¿No? Y claramente los sectores que más expulsivos eran. Amén en esa alianza con Bungibor resultó nefasta. Así es. Pero vamos a convenir que tenía la herencia, la hiperinflación no se soluciona de un día para el otro. No, y además, digo, más allá que ahora se ha puesto medio en boga, ¿viste? Porque acá las cosas se ponen en boga por televisión hace mucho tiempo. Y ahora con la miniserie esta de Menem se ha puesto medio en boga la historia y qué sé yo. Sí. Pero más allá de eso, yo que participé de alguna manera de ese gobierno, todos participamos. Sí, todos participamos, claro. Yo era ministro de Economía en mi provincia. Claro. Hablaba todo el tiempo. Nos puteábamos, disentíamos, pero finalmente nos sentíamos, no parte del menemismo, pero sí parte de un peronismo que no. A ver, Néstor participó en congresos, en donde creo que fue cuando se designó a la facultad creo que de Duhalde o de Menem, no sé, que estaba al frente del partido en el 97, para habilitar al gobierno, al jefe del partido, a hacer tener las manos libres para hacer alianzas. Sí. Es un poco lo que pasó ahora. Se votó. Se votó en el Congreso. Hubo un congreso donde había. Bueno, Néstor votó en contra. Perdimos 634-1. Pero, ¿qué pasó? Cuando salimos, los compañeros que habían votado porque tenían compromiso, porque necesitaban la plata para gobernar, por lo que fuera, le decía, qué bien que estuviste. Bueno, ahí estuvo la semilla, cuando uno plantea la pelea. Ahí arma el grupo Calafate. Bueno, también, ¿no? Al poco tiempo. Al poco tiempo. Un año. Claro, bueno, porque hasta ese momento Néstor era un dirigente marginal y de golpe adquiere una relevancia. Exactamente. Muy importante. Exactamente. ¿Y sos peronista vos? Yo, a ver, sí, por formación, él creo que puede describir quizás un poco mejor mi posicionamiento, pero sí, lo único que al no tener quizás una participación en la vida política tan activa, el ámbito laboral me va haciendo pivotear un poco más la ideología activa, llamémoslo, ¿no? Pero sí, o sea, como me considero, me autopercibo como peronista, por decirlo de alguna forma. Es muy relativo esto que te digo, porque él también, él es peronista de toda la vida, también empezó su actividad laboral en la vida privada, en el ámbito privado. Sí. Creo que un poco los avatares de los últimos años y personales, del país, del día a día, me parece que a nuestra generación está pasando que en los distintos abanicos políticos nos aleje un poco de esa definición tan taxativa. Y no lo digo solo como peronista o desde el peronismo, sino lo digo un poco en función a todo lo que se da. ¿Cuánto me decías al principio? Es del 95. Del 95. Cumplo 30 ahora en 30 2 semanas. 3 semanas. Che, Julio, ¿queda? Agarró el piloto automático. Sí, ¿hay peronismo todavía? Por supuesto.
Y hay mucho peronismo y va a haber peronismo. Lo que sucede es que tenemos que organizarnos, tenemos que democratizar el partido, aunque haya que hacer 50 teatros odiones, aunque haya que haber 50 sillazos, tenemos que volver a darle al soberano, que es el militante, la posibilidad de definir quién nos va a conducir. Claramente, y hay buenos dirigentes, buenos viejos dirigentes, buena gente, muy buena gente, pero que cumplió una etapa. Correcto. Y yo creo que en política es muy importante definir la oportunidad para entrar, pero también hay que encontrar, tener la suerte de poder ver la posibilidad, no digo de salir, pero dar un paso al costado y permitir que el peronismo se reorganice. Claramente hay dos tapones, en el caso de Máximo es mi amigo, el hijo de un querido amigo, pero creo que el gran error de él fue entrar al partido por decisión de algunos intendentes, pero hubo una suerte de unicato. Hay que abrir, hay que oxigenar, y ahí va a aparecer la contraparte de Braden. Hay que hacer una construcción cerrada, porque está Máximo en la provincia de Buenos Aires, Cristina en la Nacional, y en una situación muy difícil, en el sentido que está privada de su libertad, y por supuesto que es un tema que debemos rechazar todos y pedir por su libertad. De eso ni hablar. Pero eso no puede vincularse nuestra voluntad de que ella esté libre con la necesidad de organizar el partido. Claro. De organizar el partido. Hay algunas caras, y hay chicos jóvenes, que por ejemplo el caso de Facundo Tignanelli. Sí. Bueno, están forzando, que hizo un mandato y medio. Hay que dar espacio, hay que generar la posibilidad de que otros compañeros puedan competir, que haya 10 listas. Claro. Y todos nosotros, vos, claro. yo, sí. todos los viejos camaradas podamos ir a votar y definir qué es lo que queremos. Me decía el otro día, que gana, conduce. Claro. Y ese va a conducir de verdad. Me decía con buen criterio un joven peronista que no está precisamente incluido, digamos, en estas negociaciones. No es el único. Fernando Grill, no sé si lo tenés. No. Un compañero me decía, yo creo que el peronismo debe ser intergeneracional. Dice, yo no estoy para nada de acuerdo con esto de que los viejos se tienen que ir. Dice, hay que empezar a interactuar. Digo, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que decir. Dice, pero estamos como seccionados. Y yo siento exactamente eso, que estamos como seccionados. Que estamos como separados en un movimiento que debería haber sido históricamente unido, ¿no? Hay que conjugar. Y la única manera de conjugar es democráticamente, abrir la instancia del partido. Lamentablemente, mi opinión es que yo creo que la elección de septiembre, fundamentalmente, que es muy importante en términos, es la puerta de entrada al proceso, claro, en serio. Está absolutamente nacionalizada. 40%, bueno, creo que va a definir muchas cuestiones. Y cuando uno ve las listas como quedaron armadas, y es como más de lo mismo, y no sé si alguien va a dejar de tomar mates el 6 de noviembre a la mañana para ir a votar, o cuando cuentan las monedas para pagar el colectivo para ir a votar, o un taxi para que sí, claro. Al no haber lista, al haber lista única, digamos, la boleta única, mejor dicho, el trabajo de la militancia queda totalmente... No hay fiscales, la propia actividad política del comillo se neutraliza. En la provincia no hay. No, en la provincia no. Eso para octubre. La provincia es para octubre. Pero hay candidatos que... Vos fijate, yo estoy en la segunda sección electoral. Bueno, el cabeza de lista de diputados va a ser el intendente de Exaltación de la Cruz. Todos hablan maravillas de él, que yo no lo conozco personalmente. Julito sí, creo que alguna vez habló con él. Pibe joven, pero es una localidad de 15.000 habitantes. Claro. Y él no tuvo rodaje. Y San Nicolás, por ejemplo, es de los Pasaglia. San Nicolás es cabecera del partido. Bueno, Naldo Brunelli, se había hablado del nombre de él. Yo hablé con uno de los compañeros. Le dije, mira, me parece bueno que Naldo Brunelli represente, hace falta la UOM, claro, como el sector automotriz, está Toyota, está Techina, está Sideral, está Tenari, Honda, hay infinidad de fábricas de
metalúrgicas y automotrices en la seccional. Qué mejor que no haya un representante sindical, que además es la columna vertebral del movimiento, un tipo con la historia de Naldo. Por lo menos además hubiera arropado a la militancia peronista y la sindical como para concurrir al comicio a votar. Bueno, veo que no va a faltar esa movilización. Si bien es con lista en papel y se va a poder llevar militar la lista... ¿Vos creés como yo que va a faltar mucha gente? Va a faltar gente, bueno, ¿a qué le va a llevar la lista a la casa y no? Bueno. Es que lo importante, ¿sabes cuándo es? ¿Sabes cuando el peronismo es grande? Cuando la gente viene a la básica a pedirte la lista. Sí, claro. A pedirte la boleta. Sí, cuando vos la tenés que llevar a la casa y ya ahí se complica. Hay una historia de Duhalde. Yo estaba en la provincia de Buenos Aires, te hablo de... Todavía no era gobernador, todavía no era ni candidato a presidente. Quería, claro, pero... Y lo van a ver los pibes, inclusive un yerno de él, de juventud, para Ferri, claro. Yo lo conocía a Ferri. Para pedirle plata porque tenían que ir a hacer un acto no sé dónde. Y Duhalde le dice, los que van a ver a los redonditos de ricota, dice, ¿les dan plata para ir? No, dice, van arriba de los trenes. Eso necesitamos que le pase al peronismo. Claro, bueno. Pero para eso tenemos que, a ver, mostrarnos transparente en quién nos representa, por lo menos que tenga los votos a la final. Por eso yo insistí tanto cuando Quintela se animó. Claro. Porque era importante, vi que él iba a perder, aunque yo lo fuera a votar. Pero claro. Lo disruptivo. Por eso lo importante de Axel ahora, yo en lo particular creo que las listas no lo benefician ni a él ni a los que lo acompañaron en el movimiento Derecho al Futuro. No. Pero el hecho disruptivo de haber desdoblado, de haber hecho respetar en un día la elección con la boleta. Y además de obligarlos a negociar las listas, aunque te parezca mentira, ¿no? Exacto, obligarlos a sentarse a negociar. el unicato, viejo. Claro. A mí me parece... Por lo menos, en vez de una VIC, hubo 2 VIC. Nada, esto, sí, 2 VIC y un par de zapatos que dicen que dejó Massa para no quedarse afuera de todo, cruzando de la legislatura. Bueno, yo creo que tanto Massa por el lado con nosotros, como el PRO con la Libertad Avanza. Sí. En mar turbulento lo más importante es llegar a la costa lo antes posible. Claro. Bueno, y para llegar a la costa hay que ser muy conservador. Sí, claro. Bueno, ese es el rol de Massa, ¿no? Recuperaron lo que tenían, los dos. Y los del PRO igual. Mentira que el PRO... Yo escuché mucho decir que el cajón de madera... No hay ni madera. Le pintaron de violeta la boleta, le pintaron todo lo demás lo puso él. Nada más. Todo lo demás lo puso él. Es más, yo voy a decir una cosa que me estoy metiendo en la interna de una cosa que no me compete. Pero cuando vos agarrás las listas y ves la negociación y sabés que de un lado está Ritondo y del otro lado está Pareja, que es el hijo de Miguel Pareja. Sí, compañero. Compañero. Y la hermana de Pareja trabajaba conmigo cuando yo era director del INCAP. Y son todos peronistas. ¿Y querés que te diga una cosa? Cuando veo las negociaciones de las empresas, de los Menem, con el Banco Nación y con todo eso, y que eso ya viene de la época de Macri, qué sé yo, y yo me acuerdo, porque estaba ahí en el medio, cuando Menem ya quería que Macri fuera dirigente político, me parece, de la misma manera que Milei se equivoca creyendo que va a ir en contra de Victoria Villarroel y va en contra de una chica nada más, y para él el partido militar no existe, ¿viste? Y la derecha ultramontana de este país no existe, y a ella no la acompaña nadie, nada que no la acompaña nadie. De la misma manera me parece que se equivoca cuando se creen que se llevan por delante al PRO y el PRO juega en otra cancha, ¿viste? Les está jugando en otra cancha. Entonces pintan la boleta de violeta, pero por abajo le meten a todos los dirigentes. Exactamente. Igualmente, Massa quedó. Claro. Tenía 7, quedaron 7. Claro. Vamos a hacer una. A ver, me toca una tandita, ¿no? Decime. Ah, bueno, listo. No vamos a cortar, que lo tengo acá. Te manda un amigo tuyo, yo no sé. ¿Un amigo mío? Sí, un amigo tuyo. Gustavo Paura, manda cariño. Gustavito, un abrazo grande a Gustavo. La familia... y feliz cumpleaños, que me lo comí ayer.
No sabemos cuántos cumplió, porque es engañador, ¿viste? Parece pibe, pero 34. ¿34? Debe, más o menos, debe andar por ahí. Vos tenés la data justo, ¿eh? Tenés la data justo. Está por hacer ahora como un seminario, algo con el tema del plan de desarrollo estratégico. Sí, me parece que empezó anoche. ¿Anoche? Sí. Exactamente. Gran amigo. Y además hoy lo llamé yo para saludarlo, a mí también se me pasó, porque invitó al cumpleaños el sábado, y uno es tan viejo que cree que la gente festeja el cumpleaños el día del cumpleaños, pero ahora se festeja. Y lo llamé hoy porque me enteré que había sido ayer el cumpleaños, me dijo, ¿viste? El plan estratégico. Si no saben a dónde van, agarren el plan estratégico. Y tenemos que recuperar para el movimiento nacional al ejército argentino, que cumplió un rol fundamental en la historia argentina, desde San Martín hasta Sabio, bueno, ni que hablar del coronel Mercante de la provincia de Buenos Aires, bueno, por supuesto Enrique Mosconi. Tenemos que entender que en el ejército argentino hay milicos como Bendini, que no solamente bajó los cuadros, hizo muchas cosas en el ejército. O como con la distancia del caso, como Bielsa. Sí, exacto. ¿No? Sí, sin duda. Que ha sido un general, digo, digno, para ponerlo de alguna manera. Vos podés estar o no de acuerdo con... Pero es un tipo que ha mantenido... Ha protagonizado, primeramente el Consejo Nacional de Posguerra. Claro. Protagonizó el peronismo con el general Perón. Claro. Bueno, la siderurgia argentina con el general Sabio. Y por supuesto YPF con el general Mosconi. Bueno, y San Martín... es que de alguna manera que fundó el ejército argentino, más allá que nació en las invasiones inglesas, liberó 3 países. Sí, señor. Las otras 2 fuerzas han venido después, han acompañado o no. Algunas tienen una enorme influencia del Imperio Británico, pero el ejército creo que cuando hubo movimientos nacionales y populares en el gobierno, tuvo un rol fundamental. Inclusive durante el gobierno de Néstor teníamos el drama y la tragedia de la no resolución del genocidio, y se apuró, pero buscando justicia para cerrar esa etapa. Pero paralelamente recuperó fabricaciones militares, una serie de eventos. Bueno, está muy mal el ejército argentino. De hecho, tengo datos de que en lo que va del año han renunciado 2.200 cuadros del ejército. ¿Porque no tienen para comer? Porque no tienen para comer. Porque no tienen para comer. Juan Ester Mallea me dice, Carlitos Caramelo, te encontré. Qué bueno, Juan Ester, qué bueno. Adriana de Piero, bienvenida. La familia de Vido, Julio y su hijo Julito. Bueno, y ya tenemos el mensaje de Paura y mi compañero Rulo de la Torre. Mandar un abrazo. Y perdona, y Hernán Briens una vuelta yo iba a venir, cuando estaba el año pasado él, y él no pudo. Y después se me complicó y por una cosa por otra va a pensar que viene ahora porque no estaba él. Pero prometo que cuando vuelva Hernán... Rulo dice que te manda un abrazo grande a vos y a Julito. Y un cariño a Lali, Está bien. A la doctora Minichelli, pone acá, que es la buena de la familia. Es lo mejor de la casa, ¿qué querés que te diga? Por lejos. Cuando yo no tenía, si tenía la suerte, pues vos sabés que con tu hijo tenemos un encuentro muy raro, en el que además hablamos de Escanapieco, que era una heladería. ¿La de mi casa? Claro, en la que los dos íbamos de chicos a tomar helado. Que fue en el cumpleaños de Aníbal Fernández, de mi amigo personal, Aníbal Fernández. Nuestro amigo. Que nos tocó, nos invitó a la casa y justo nos tocó en la mesa con Lali y con Julio. Claro. Y cuando cumplió 50. Sí, una cosa por el estilo. Sí, podés ver más chico que yo. Tuvo el Negro Lavieca, sí, es más chico que yo. Sí, me acuerdo. Tuvo el Negro Lavieca cantando, ¿te acordás? Y ya después me empecé a ver, cuando Julio estaba preso, me empecé a ver con Lali en los eventos que se hacían pidiendo la libertad y demás. La verdad, 51 dice que cumple acá Paura. Me quedé corto. Te quedaste cortísimo. Yo le quise tirar un centro y... Gracias, Julito querido. Se entregó solo. Sí, se entregó solo. Hubiese dicho 36. 36. Eso hubiera hecho Kirchner. Te entregaste. Te entregaste. Siempre todo. Claro. Te entregaste. Julio... además de esta cosa en la que coincidimos, esto es terrible para la radio, porque sabes que la gente quiere que uno se pelee en radio, no quiere que...
Pero además de coincidir en esto, ¿no está faltando un plan, un programa? Te digo porque vos, yo siempre rescato una cosa de tu Ministerio Nacional, ¿no? Digo, hay que tener muchas bolas para ponerle planificación a un ministerio, ¿no? Y para ponerle planificación federal en este país unitario, hay que tener más bola todavía. Digo, ¿no está faltando un programa, un plan, algo? Porque yo veo candidatos, no sé qué van a hacer. Mirá, nosotros en el 2007 anunciamos la primera etapa, digo la etapa porque después fue un trabajo, se fue completando y actualizando hasta el 2014, 2015. Lanzamos el plan de desarrollo estratégico, que de hecho, por lo que hablábamos recién, Gustavo va a hacer ahora un seminario. Un seminario y me decía esto, ¿no? No saben qué hacer, agarren... No hay peronismo si no hay planificación. Y una cosa, reconocer que la que definió el nombre del ministerio fue Cristina. Mirá. Kirchner, ella fue la que estuvo ministerio, van a llamar Ministerio de Planificación e Inversión Política. No fue ni Néstor ni yo, ella eligió el nombre. Y me pareció muy lo que está diciendo, un enorme desafío. Porque había que desafiar al Consejo Nacional de Posguerra, había que desafiar al primer plan quinquenal, y el segundo plan quinquenal, que yo siempre digo, era una especie de revolución cultural, era cambiar la cabeza de todos los que habían hecho posible el desarrollo del primer plan, es decir, la recuperación de las empresas públicas, para generar una plataforma de gestión nueva, diferente. Lamentablemente, creo que la muerte de Evita, no por el protagonismo político de Evita, sino por lo que puede significar para un hombre que está al frente de tamaña responsabilidad la pérdida de una compañera de ese volumen, y después las dos cosechas perdidas, las dos sequías de 51 y 52 creo que fueron, que lamentablemente ocasionaron el protagonismo del dólar en la economía mundial en ese momento empezaba a tener un rol fundamental, y bueno, al faltar la divisa, vino la crisis, y al no poder aplicar el segundo plan, que era hiper virtuoso porque consolidaba el primero y le generaba una proyección hacia el futuro, bueno, lamentablemente... Pero además articulaba con la empresa privada. Exactamente, también, ¿no? Y las propias debilidades del sistema, que las había. Yo siempre digo que China hoy es lo que es, y la revolución económica que hoy está llevando adelante, a lo mejor dentro del ámbito del capitalismo en materia económica, pero del socialismo en materia de organización política, fue posible porque Mao hizo la revolución cultural. Claro. Si bien la revolución cultural lo condena a Deng en ese momento, bueno, Deng Xiaoping después, a la muerte de Mao, se pone al frente del partido y puede resolver el problema económico de acuerdo al contexto de la época, sin prescindir del socialismo. Claro. Y esto es lo que hoy ha hecho China una hiperpotencia, no hay más que ver, yo le digo a los compañeros, no me escuchen a mí, miren YouTube. Miren, claro, 27.000 kilómetros de trenes de alta velocidad. Yo cuando fui en el 2004, ¿sabes cuántos kilómetros había? No. 0. Mira. 0. Hoy está unido... 20 años. Hoy está unido Cantón, prácticamente toda la parte cantonesa, con Shanghái con Pekín. Y además están las líneas transversales. 27.000 kilómetros. La Argentina, en el cúmulo de su red ferroviaria, tenía 42.000. Sin planificación no hay peronismo, y sin conducción tampoco. Y aparte, en su lema del general Perón decía, observar para conocer, conocer para distinguir, distinguir para apreciar, apreciar para resolver y resolver para ejecutar. La ejecución la tiene que hacer el conductor, no para nosotros los peronistas. Ahí no se terminó la asamblea, el debate. Cuando pasa a etapa de ejecución, bueno, como decía él, ahí está el sagrado óleo de Samuel, en que le toca llevar adelante. Pero si no tiene planificación, ni el mejor conductor puede llevarlo. Eso es lo que nos pasó por el problema económico, financiero, y bueno, por la pérdida de Eva también. Dame una tandita, dame un tango para homenajear, que hicimos toda una tira de tangos de los que le gusta de Vido, y después te quedas un ratito más, ¿sí? Y charlamos un poquito con vos también, Julito, ¿sí? Siempre pasa que lo que no sale al aire siempre es lo mejor de la radio. Es histórico esto. Y a lo mejor es histórico. Está la verdad ahí, ¿no? A lo mejor está la verdad ahí, sí, a lo mejor está la verdad. Tampoco dijimos mucho, Carlito. No, bueno, qué sé yo. No generemos fantasía. No, viste, pero la radio, mirá, Eve decía que
era el teatro de la mente, que la radio era el teatro de la mente. Pues lo que dice ella es más de nuestra generación, eso no lo vivieron así. No, claro. Para nosotros, yo cuando era pibe escuchaba a Tarzán en la radio. Claro. ¿Te acordás de Tarzán? Claro, Tarzanito. Tarzanito hacía Robito. Oscar Robito. Sí. Y vos escuchabas Poncho Negro. Hacían así cuando hacían los caballos con 12 vasitos. Vos te imaginabas al tipo cabalgando. Sí. Lo hacían con, te digo, porque yo he ido a ver los cosas, lo hacían con 2 vasitos así. Pero no teníamos las redes, no había. Bueno, pero ahora, hoy por hoy me parece que hay una especie de reivindicación a la radio con todo lo que hace el streaming y todo. Yo no soy un gran consumidor de streaming, Sí, lo que pero pasa... no sé si la disyuntiva es streaming o tele, sino que la gente o la juventud un poco al streaming lo está usando como a la radio. Lo que te Mirá, dan... yo tengo 75, prácticamente no miro más. Tele. Sí, no. Yo lo que te estoy diciendo es saudade, no nostalgia de otro tiempo que ya estaba. Después mi vieja escuchaba los Pérez García. Los Pérez García. Había un dicho que decía tienen más problemas que los Pérez García. Después en cada capítulo había un quilombo. Un tío de mi vieja escuchaba el Glostora Tango Club. Claro. Pasaba todos estos tangos. Bueno, yo crecí con Rapidísimo de la Rea y el programa del Tony Carrizo. Yo trabajaba en Entel cuando estaba en la facultad y era dibujante y a la mañana escuchaba toda la mañana la Rea. Claro. La Rea y después Carrizo. Y después Carrizo, claro. Y después La Vida me dio por suerte. Y a la tarde está el Negro Martínez. Negro Martínez. Está en quilombos el campo, ¿no? Está en quilombo Sierra Nelinta. No, bueno, la cuestión de lo que hace a todas las instituciones dependientes del Estado es grave, es muy grave. Me parece que ni siquiera los propios trabajadores del organismo llegaron a dimensionar lo que iba a pasar. Y por hacer un parangón con la época de Macri, me parece que en la época de Macri se había puesto a disposición de las gremiales privadas, por llamarlo de alguna forma, o de las asociaciones privadas, los organismos del Estado. Me parece que acá se está acercando mucho más un desguace de magnitudes muy importantes, ¿no? Independientemente de otras situaciones. Después, bueno, la cuestión del campo siempre la podríamos limitar a un hecho de cuestión económica, que creo que con el pasar de los años ha derivado en una cuestión de matiz ideológica, más que nada por el hecho de cómo se limitó la discusión a una sola cuestión, que son las retenciones. Claro. Pero para no entrar en ese debate casi que de coyuntura o de tanto tiempo, por plantearlo en opuestos, también el agro o sus dirigentes o sus corporaciones, mejor dicho, también están empezando a tener un intríngulis con el hecho de que posiblemente con el pasar de los años deje de ser la gallina de los huevos de oro en función a lo que son los panoramas de las economías de los hidrocarburos y de la minería. Entonces yo creo que ahí también se está dando una discusión paralela o en simultáneo en lo que hace a en qué posiciones que se van a parar esas corporaciones agropecuarias en función a este contexto futuro de corto plazo. O sea, el saldo exportable del sector de energía, si todo sigue así, ceteris paribus, en 6 años puede ser un complejo soja completo. Claro. Entonces, no va a ser el mismo poder posiblemente de coacción o negociación que tiene hoy por hoy en términos del tipo de cambio, o por lo menos en la mesa se van a tener que sentar un par de actores más para debatir ese precio de referencia o de equilibrio, como queramos llamarlo. Pero hablamos siempre de extraccionismo, ¿no? Digo, no hablamos de política de producción. Yo creo, hoy escuchaba en la radio justamente, escuchaba por streaming, claramente, escuchaba que lo que se ha planteado ahora es una división entre los terratenientes y los verdaderos productores. Que no son terratenientes en su gran mayoría. Son aparceros o los que alquilan, digamos. Una discusión que se dio de la mano de la expansión de modelos ojeros. Reconozcamos que el que hablaba siempre de ese tema era Moreno, muchas veces planteaba el tema del alquiler de los campos y demás. Bueno, en realidad los que van a ir el sábado a la rural, la mayoría son todos terratenientes y todos hablan maravillas de Milei, porque obviamente lo que les cuida son los privilegios, claramente. Esa exacerbación que hace de la propiedad privada y estas cuestiones, que pone sobre cualquier otro derecho, evidentemente ellos se sienten seguros con este tipo de modelo.
Después se hablaba también digamos, del relevo que está pensando una parte del establishment con la vicepresidenta. Por eso también, Milei, digamos loco, pero le está sacudiendo porque ve que hay un proyecto atrás de eso. Hay un proyecto, por eso te digo. No tengas dudas. Sí. Puede no gustarnos su forma de expresarse y demás, pero es muy claro en lo que plantean, por lo menos con algunos hechos. Absolutamente. No tanto con lo que dice, sino con lo que hace. Claro. Bueno, a mí me parece que ayer también vi que habían tirado en Mendoza zapallo, no sé si durazno. No, el panorama de las economías regionales cuando se empieza a tirar la comida porque no dan los precios que les pagan, hay una luz roja ahí. Hay peras de China en el mercado local. O sea, claramente... Naranjas de España, o sea... Y de Egipto. Hay situaciones que se han visto en otros años en función a falta de oferta local o por problemas climáticos o hasta por problemas cambiarios en otras etapas también. Pero me parece que ya lo que se está viendo o planteando hoy por hoy es directamente ni siquiera la no competencia de las fuentes de producto local. Entonces, el escenario en las economías regionales es realmente grave. En lo que hace al sector agropecuario, el más beneficiado, llamémoslo, en estos años, y no por una cuestión de gobierno, sino de contexto internacional, fue el sector de la carne. Hubo alguna ayuda respecto a una baja de retenciones en lo que hace a categoría vaca, que es la que se exporta a China. A China, claro. Entonces eso generó un bienestar en ese sector. Un ratito. Un ratito, y obviamente después vienen otros reclamos. Ya hoy por hoy ya se está pidiendo por la eliminación de retenciones en los novillos. Entonces, en todas las categorías no vaca. Y bueno, en lo que hace al mercado de granos es una dinámica de día a día. Para que se den una idea, con la depreciación del tipo de cambio de las últimas 3 semanas, en algún aspecto se compensó la suba de retenciones. Pero me parece que no fue una medida que haya sido ni consensuada ni dirigida al sector. Entonces, claramente, yo creo que la discusión que van a buscar seguir planteando es netamente la de retenciones, porque no es que dejaron correr el dólar para que siga habiendo liquidación, sino que justamente me parece que vino por otro lado, y ni siquiera sé hasta qué punto por una urgencia del gobierno o por una corrida. Yo le decía, hablábamos con el viejo el otro día, y yo le planteaba que me parece que hoy por hoy el gobierno está viviendo una corrida. Está viviendo una corrida. Porque cuando hay esquemas de intervención como los que hay y no son suficientes o las herramientas no alcanzan, o sufriste una suba de 50, 60 puntos en las tasas de interés, en eso Rulo es mucho más conocedor que yo, pero está viviendo una corrida. Claro. Sí, hay 1,5% o 6% de inflación, 1,8%. Y 64% de tasa de interés. Sí. 3% a 15 días, 3%. No, el año pasado. A 15 días. Sí, lo que pasa es que están esperando, me parece, los $2.000 millones del fondo. Sí, pero no parecería. Como no parecería, ¿no? Sí. Bueno, pero poco seso se llama este tipo, que te podés cambiar el nickname, hermano. Abrazo grande, estos compañeros necesitamos. ¡Qué vivo! Sí, claro que necesitamos estos compañeros. ¿Por qué te crees que yo hago toda la fiesta que hago cuando viene y se sienta Julio? Lucho J. Buenas tardes, estimados. Julio Devido, uno de los prohombres de la patria perseguidos. Un abrazo enorme a todos. Sí, con una ventaja. Es un perseguido que no se ha victimizado. Y yo eso también se lo valoro y se lo reconozco profundamente. Porque nosotros somos parte de una generación que tiene 30.000 detenidos desaparecidos. Y lo peor que podríamos hacer nosotros es victimizarnos. Julio, para terminar, porque se me acaba el tiempo. Yo quisiera tenerte toda una tarde, pero viste como esto no se dijo nunca, el tiempo es tirano. Si perdemos las elecciones de septiembre o de octubre, vamos a ponerlo así, de octubre, ¿hay 2027 para el peronismo? Por supuesto. En tanto y en cuanto elegimos el camino correcto. Mira, Néstor, antes de ser intendente, yo me acuerdo, pues militaba con él en esa época, perdió 3 internas. Luego, acá perdió la general en el 2003. Con Menem. Sí. En realidad, Menem después, lo que lo hacía perder era el contexto. Claro. Ahora, nunca... La jugada del Chueco Mazón, cuando tuvo que perder 634-1, a los 2 años a los 3 años fue presidente de la República. Claro. ¿Por qué? Porque mantuvo
la línea. Lo que nosotros tenemos que lograr es consolidar una conducción que sea como Perón, que sea como Néstor, y en parte como Cristina también. Pero claramente hay un tiempo para cada cosa. Y no hay plan que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y en política eso es ineluctable. Los tiempos en que uno tiene que dar un paso al costado, que tiene que ver cuál es el rol que le cabe, no abandonar la política, sino qué rol debe jugar, cuál tiene que ser su papel. Como decía General, observar para conocer para apreciar. Todo ese proceso hay que hacerlo para analizar, como decía Perón, la situación. Hay 2027. Si nos democratizamos, hay 2027. Tu viejo vos sabés que tu viejo tiene un milagro, puede ser canonizado, porque peronizó a Esteche, que es un... gran compañero. A ver, lo adoramos los dos, pero Fernando siempre reconoce que él entendió el peronismo de alguna manera. Charlábamos largamente, teníamos mucho tiempo para hablar. Claro. Y venían a vernos queridos amigos, el caso de Jorge Elman, Marcelito Parrelli, también. Venían los sábados a la mañana. Un día se inundó todo el penal, venían con el agua a la rodilla y todas las mañanas nos traían facturas. Se podía comprar facturas en esa época. Comprábamos mate, tomábamos mate y estábamos a veces hasta las 12 del mediodía hablando y charlando. Nos hacía más corta la reclusión. Y por supuesto discutíamos. Imagino. Cuando yo me peleaba con alguno que venía de visita, Esteche me palmaba. Y cuando se peleaba él, lo palmaba yo. Sí, gracias a los dos, gracias por acompañarnos este rato. Fue un gusto. Y decirle a Hernán que cuando venga me comprometo. Te llamo y vengo. Perfecto. Y te esperamos vos también. Sí, Carlos, por supuesto, a disposición. Y estemos en contacto, sí, claro, por ahí necesitamos a disposición cambiar figuritas. Sí, es un área donde nosotros... Lo que viene es... No, y no tenemos tanto interlocutor. Nada tenemos. Nada. Y un cariño grande a Lali, de verdad. Sí, ella sabe que para mí es una compañera del corazón. Vamos a un tango, despedimos a esta gente y tomamos el final del programa.